¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Sony, modelo correcto BDP BX58. Anteriormente ya hemos exhibido este y modelos que son muy pero muy parecidos en su diseño del mueble, el cual a decir verdad es muy compacto. Son de dimensiones que cabe pues en cualquier lugar prácticamente, y lo mejor es de que este dispositivo fabricado por Sony viene en formato 3D, ¿ok? Es decir, va a ser compatible con películas que vengan ya en tercera dimensión, y para eso van a tener que tener una serie de elementos como por ejemplo la televisión, las gafas, un proyector, entre otros, ¿ok? Bueno, entonces, este dispositivo nos va a permitir solamente reproducir material en disco y en medios extraíbles vía USB. No nos vamos a poder conectar a internet porque la propia marca lanzó un comunicado en septiembre del 2025 diciendo que ya no iban a recibir soporte actualización, y por lo tanto eso impide que el dispositivo se pueda conectar a internet. ¿Ok? Sin embargo, pues tiene buenas capacidades y excelente calidad de imagen y de sonido. ¿Ok? Si quieren ver cómo funciona este equipo, quédense a ver este video, no sin antes apoyarnos con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, entonces lo primero, lo estético, lo físico, el equipo está completo, no está quebrado. Tiene detalles estéticos de uso normales porque no vienen aislados o separados de otros equipos. Entonces de repente tiene rayoncitos visibles en la parte superior, pero pues nada que afecte su desempeño, ¿ok? El único detalle que sí vamos a mencionar es que una vez que está encendido, por ejemplo ahorita ya está encendido, esta es la interfase del equipo Blu-ray. Una vez que ya está encendido, los numerales, que son en este caso, como pueden apreciar, casi no se mira, casi no se aprecia bien lo que dice, ¿ok? Vamos a apagar la luz por completo y solamente estando a oscuras ya puedes leer qué es exactamente lo que está indicando. Aquí podemos ver que dice Home y las siglas HD por un lado de él, pero si encendemos la luz, pues como que se nos dificulta un poco poder identificar qué es exactamente lo que está haciendo. ¿Ok? Ya revisamos aquí en el menú de configuración. Tiene una función para incrementar o disminuir la intensidad del display, pero ya lo verifiqué y no está a su máximo. ¿Ok? Entonces ese es el único inconveniente o detalle que tendría este dispositivo. Fuera de eso pues no tiene problema. Lo de la falta de conexión a internet, eso ya es por la propia marca, no es una falla del equipo, sino que la marca ya determinó que no le va a dar actualización. ¿Ok? Aparte, estos equipos Blu-ray Sony ya no se conectan. Hay un montón de dispositivos que ya no se pueden conectar a internet, salvo, me parece que no estoy seguro si los que son en 4K se siguen conectando, pero me parece que tampoco. ¿Ok? Si quiere un equipo que se conecte a internet, le recomiendo altamente los Samsung BDJ 5100, 700, 5900. Esas series están buenísimas. ¿Ok? Pero este nos va a servir solamente para puro contenido en físico. ¿Ok? Bien, entonces como características técnicas ya dijimos que es compatible con películas 3D, así como también tiene salida de audio digital, tiene conexión para componente y también salidas RCA, los cables de colores, como vemos allá al fondo, rojo, blanco y amarillo. ¿Ok? Para aquellos televisores que todavía no
Bueno, es muy raro ahorita que ningún televisor tenga entrada para HDMI, pero de pronto hay algunas televisiones que todavía las conectan con los cables de colores. Entonces este ofrece salida de tipo RCA, cables de colores, componente también. ¿Ok? Al final del video vamos a desconectar el equipo para que le puedan echar un vistazo. ¿Ok? El dispositivo no trae control remoto original, más sin embargo, al ser Sony es compatible con una gran variedad de controles para Blu-ray. Un ejemplo de ellos es este remoto, que es el que uso aquí para mi dispositivo. Entonces, este es un ejemplo de un control remoto que es compatible. También tenemos este remoto que es de televisión. También puedes manejar el equipo. Y también está este otro que es de televisión, más aparte trae comandos de reproducción. Este también te sirve para controlar el equipo. ¿Okay? Eso se logra estando conectado solamente a través de HDMI, gracias a la tecnología Anynet Plus. Si tú, si tú por ejemplo, desconectas el HDMI y te quedas conectado vía RCA sin tener el control remoto original, no lo vas a poder manipular en la unidad Blu-ray. ¿Ok? Pero si estás conectado así como ahorita con puro HDMI, sí se va a poder manipular. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a enfocar aquí el menú y vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, este es el remoto de la televisión y vamos a navegar aquí con las flechas. Ahí estoy navegando. Ok, ahí estoy. Ok, y ahora vamos a hacerlo aquí con el que sí es para Blu-rays. Ahí está. Ok, igual este control remoto que había dicho que es para televisión Sony, que no trae comandos de reproducción. Ahí está. Ok, como pueden ver es muy flexible. Es más común encontrar remotos Sony que cualquier otra marca. Ok, de segunda mano los pueden encontrar. Bien, entonces estamos en el menú y podemos encontrar en el menú de configuración ajustes de pantalla, de audio, de video para los discos, ajustes de música, un montón de ajustes. Ok, esta es la categoría de fotografía. Vamos a la categoría de música y finalmente la categoría de video. Estos apartados vendría a ser para un, pues es tipo navegador, que la verdad pues se tarda muchísimo y no logras conectarte a ninguna parte. Ok, este es un área de Sony Entertainment Network. Es como si fuera un Netflix pero de Sony. Ok, también no es posible. Entonces vamos a hacer las pruebas con material en disco y también con memoria USB, así como también con un disco duro externo. ¿Ok? Vamos a empezar primero con los discos. Vamos a abrir la bandeja. ¿Ok? En la parte frontal, muy discretamente tenemos controles físicos. El primero de aquí es para encender y apagar la unidad. Vamos a ver tres controles más en esta parte. Eh, Vamos a enfocar aquí donde estaba el control encendido y apagado. Ahí está. Vamos a ver acá esos tres controles: abrir y cerrar bandeja, de izquierda a derecha. El del centro es reproducir y el otro es para detener la reproducción. Aquí está el modelo que les mencioné, su puerto USB. En su momento tenía para conexión Wi-Fi. Tiene todas estas características y listo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la reproducción. De acuerdo aquí a mis apuntes, este modelo, bueno, porque tengo todos mis apuntes aquí de... Todo esto es para no hacerme bolas, porque realmente hay muchos equipos que sí se parecen mucho. Algunos ya me las sé, pero otros sí es importante mejor hacer tu nota. ¿Ok? Bien, este modelo BDP BX58 es compatible con memorias USB y también con discos duros, ya sea
estado sólido o mecánicos. ¿Ok? Acepta discos originales Blu-ray y también discos Blu-ray piratas. ¿Ok? Compatible con archivos MKV conocidos como Matroshka, AVI y MP4. Y lo que ya les mencioné, no se puede conectar a internet porque ya no recibe soporte técnico de la compañía. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces con este primer disco. Es una película en formato Blu-ray, que por cierto, para el formato Blu-ray acepta solamente discos región letra A. ¿Ok? Mientras que para el formato DVD solamente acepta región 1. Ok. Rápidamente aquí ya sabe qué onda, qué película es, etcétera, etcétera. Ok. A simple vista se ve como si no estuviera haciendo nada, pero realmente pues ya está reproduciendo. Aunque sí nos cuesta trabajo darle lectura porque casi no se ven los números. Ok. Ahorita ya está cargando. Vamos a esperar un poquito. Les recuerdo que este equipo solamente va a servir para reproducir material en físico. No nos va a servir para conectarnos a internet, no streaming, ni nada por el estilo. No podemos lanzar contenido desde el celular. Solamente para aquellos usuarios que tengan colección de películas, ya sean en Blu-ray, DVD, cual sea. Okay. Aquí nos está dando los avances, los cortes de cine, que se ve bastante bien, todo excelente. Vamos a brincar todo esto, a ver si nos permite. Ok, voy a tratar de brincar también. Y para llegar al menú, que por cierto ya llegamos. Ok, este es el menú de la película, ahí está. Tiene audio, nada más que si se pueden dar cuenta, en la parte inferior izquierda dice silenciar. Tengo desactivado el audio por cuestiones de copyright. Vamos a ir a selector de escenas y voy a elegir aquí acceso a un capítulo en específico. Ok, vamos a darle enter a esta escena. Ok. Sale audio. Y ahí está, excelente, se mira bastante bien. Ok, no lo podemos dejar por mucho tiempo porque cae copyright. Pero ahí está reproduciendo perfecto. Ok. Vamos a brincar más capítulos. Ok, ahorita hemos removido el audio. Muy bien, ahí se mira excelente. Vamos a regresar un poquito. Otro más. Ahí está. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, vamos a abrir la bandeja. Ok, muy bien. Y de acuerdo a mis apuntes, nos indica que sí puede leer discos piratas, discos Blu-ray grabados. Este es el único que tengo grabado. Blu-ray, vamos a leerlo. Ahí está. Y en el menú de video, ahorita va a aparecer el icono de un disco como disco de información. Allá aparece en la parte de arriba, Data BD, Blu-ray Disc, Enter. Van a haber 3 carpetas. Siempre me gusta escoger esta, la Third Season.
Ok, vamos a... Este es archivo MKV. Vamos a ver el acercamiento ahí para que lo vean. MKV. Son archivos Matroska. Igual hay archivos AVI. Vamos a reproducir ellos. Ok, ahí está, muy bien. Vamos a adelantar un poco. Ahí está. Todos los videos tienen audio. Ok, vamos a darle a adelantar. Que por cierto esas escenas fueron grabadas aquí en la ciudad. Ok, otra vez. Daniel. Daniel. Ok, vamos a seguir, a seguir. Ok, excelente. Mames, pinche gordo. Ok, muy bien. Ese es un ejemplo de que el equipo está aceptando sin problema discos Blu-ray grabados o conocidos como piratas. Ok, sin problema. Ahora vamos a reproducir una película en formato DVD. Es una película vintage. Ok, vamos a reproducir esta película original. Es región 1. Y al ser original ya solita comienza a reproducir. Ok. Efectivamente así era el opening en esos tiempos de las películas. Aquí está el menú. Ok, vamos a seleccionar escenas. Ok. Y vamos a ir... Bueno, vamos a ir aquí. Enter. Ok. Ahí está. Vamos a darle audio. I trust you're moving us to better quarters on campus. No, you're being moved off campus. Sleeping quarters and showers on the next floor, and there's a full kitchen on... Strange noises in the middle of the night. Use. Janine, any calls? No. Any Que messages? suave. Hello, Ghostbusters. Vamos a regresar. Strange noises in the middle of the night. Strange. Vamos a ir más para atrás. Ok, muy bien. Ok. Ahí lo que se escuchó es que preparó algo para Grace Note, pero igual no nos interesa eso ahorita. Y listo. Ok, ahí está la película original. Ok. Vamos a ir con una película grabada, copia. Ok. A ver, vamos a crear esta película. Ok, es una película grabada. Ok, damos enter. Y va. We don't have customers. Playing video games? You're always... Ok, vamos a regresar.
says Muy bien. Ok, vamos a sacar esa película. Ok, perfecto. Y por último, en los discos tradicionales vamos a hacer la prueba con un disco CD MP3. Ok, muy bien. Este disco nos va a aparecer también como disco de información. Ok, y para eso tenemos que ir a la categoría de música. Ok, sí, acá categoría de música, sí, de datos, enter. Aquí nos va a aparecer toda la lista de canciones, que por cierto son 108 canciones. Vamos a darle enter. Ok, excelente. Muy bien. Ok, de esta manera terminamos las pruebas con los discos tradicionales. Ahora vamos a ir con los discos medios extraíbles a través del puerto USB. Por cierto, este dispositivo trae un puerto, como ya les dije, en la parte frontal, y también trae un segundo puerto USB en la parte posterior. Ok, pueden tener conectados al mismo tiempo. Puede ser una memoria y un disco duro en la parte posterior, como gusten. Ok, vamos a ir entonces con esta memoria USB, que es de Sony, de 8 GB. Ok, vamos a introducir aquí la memoria USB. Estos equipos de Sony son excelentes para ver contenido en físico. No son recomendables para ver contenido en línea, sino formato físico. ¿Ok? O algún medio extraíble como lo estamos haciendo ahorita. Esta memoria tiene contenido en las tres categorías. Ok, ahorita vamos a mostrar. Vamos a ir a fotografía, USB frontal. Ok, vamos hacia abajo, damos play y va a comenzar a mostrar las imágenes a manera de diapositiva, dándole lectura desde la memoria USB. Y ahí pueden ver que va a hacer transiciones entre cada imagen de una manera pues muy agradable. Okay. Ok, lo está haciendo muy bien. Ok, muy bien, excelente, excelente calidad de imagen. Solito va haciendo los cambios con transiciones así de forma suave. Ok, muy bien, vamos a ir al menú principal y ahora vamos a cambiar de categoría. Vamos a ir a lo que es video. Bueno, no, ¿qué se quiere hacer eso? No, esto es interés, no. Vamos a ir acá
dispositivo frontal. Solamente hay dos archivos. Vamos a darle en este. Silenciamos. Está reproduciendo desde la memoria USB. Ok, ahorita lo vamos a adelantar un poquito. Ahí estamos adelantando. Playback. Ahí está, velocidad normal. Adelantamos más. Ajá. Tiene sonido, pero ahorita lo tengo silenciado. Más rápido. Ok, sonido. Seguimos. Ok. Listo, hasta ahí lo vamos a dejar. No podemos pasarlo mucho porque cae copyright. Ok. Ok. Ya vimos fotografía, ahora video. Y ahorita vamos a ir a música. Dispositivo USB frontal, enter. Vamos aquí donde está la primera canción. Playback. Ok. Estábamos viendo si tenía reproducción en forma aleatoria, pero me parece que no tiene. Ok, detenemos. Vamos a menú principal. Vamos a desconectar la USB. Ahí está. Y ahora vamos a conectar nuestro disco duro externo. Ok, es un Yomega. Aquí como que sucio. Ok, la carcasa. Este disco es de 300 gigabytes. Y la verdad funciona bastante bien. Yo tengo un reproductor Blu-ray en tercera dimensión también. Es otro modelo. Déjenme decirles qué modelo es. BDP S590. Ese es el modelo que tengo y la verdad está muy bien también. Conecto ese disco duro y siempre lo agarra muy bien. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos a ir acá. Dispositivo frontal USB desconocido. A ver, a veces puede darse el caso que no agarra la primera. Entonces hay que desconectar y volverlo a conectar. Ok, voy a ver si lo agarró. No es compatible. Ok. Entonces, a ver. USB frontal. Enter. Ah, ok. Estamos en la categoría de música. Perdón. Vamos a ir aquí a video. Frontal. Ok. No. No, parece que no lo está aceptando. Entonces, ok, déjenme desconectar aquí otra vez. Ok, parece que no nos está agarrando el USB disco duro en la parte frontal. Entonces, me parece que en este modelo va a ser compatible con puras memorias. Vamos a hacer el intento de conectarlo en el USB en la parte trasera. Ok, déjenme ver.
Este tiene el USB, ok, USB que está por acá. Ok, está por aquí. Ahí está. A ver si lo agarra. No, tampoco. Dice que no es compatible. Ok. Dice que no es compatible. Entonces, creo que ahí sí. Hay un posible aquí error mío. Bueno, es una pequeña confusión. Pensamos que sí era compatible, pero no. Solamente va a ser compatible con USBs, memorias, pero no con discos. Okay. Entonces, no es compatible con discos duros externos, no. Ok, no, ni en la parte frontal ni en la parte posterior no lo acepta. A ver, vamos a volver a colocar esta memoria USB para que vean que sí. Este de 8 GB sí lo agarra. El otro es de 300 GB, no lo acepta. Okay. Ahí aparece. Ok. Vamos a darle enter y en este sí aparecen los dos archivos, aquí sí. Pero en el otro, como es disco duro externo, no lo quiere, no lo acepta. Okay. No lo acepta el disco duro externo. Entonces, ok. Pues bueno, de esa forma, y ahorita ya verificamos que sí acepta lo que es el disco duro externo. Perdón, estamos confundiendo. No, memorias USB sí las acepta, discos duros externos no. Y lo que son películas va a aceptar originales y piratas en formato Blu-ray. Ok. Blu-ray, originales y copias sí las acepta. Ok. Lo único que no va a aceptar es lo que es disco duro externo. Ok. Ahorita un poquito aquí, me disculpen ustedes, así como que me estanteé porque me interrumpieron ahorita, pero ya está todo bien. Ok. Bien, entonces, pues bueno, eso sería todo. Realmente es un equipo fácil de operar, no tiene gran ciencia y pues eso es lo que nos ofrece. Ok. En sí, la calidad de reproducción de imagen está súper bien. Ok. Y pues bueno, ahí está. Eso sería todo. Ok, vamos a apagarlo y desconectarlo para que vean en la parte posterior cómo está. Aquí también. Ok, vamos a echarle un vistazo aquí rápido antes de cerrar el video. Y va a tener lo que les mencioné, conexiones RCA, los tres cables de colores rojo, blanco, amarillo, y lo que es la conexión componente, salida de audio digital tipo coaxial, es el conector naranja, HDMI, salida, conexión para cable Ethernet, que pues ya sabemos que no sirve la conexión, y el puerto USB posterior también, tiene su ventilador, el modelo, el número de serie que pues ya no lo menciono prácticamente porque pues Mercado Libre tacha todo esto. Ahí están las regiones compatibles, DVD letra 1, perdón, DVD número 1, Blu-ray disc letra A.
Disculpen ustedes, de repente me interrumpen y tengo que reiniciar todo el video otra vez, entonces es un relajo la verdad. Ok, casi he hecho perder este video, pero ahí está. Ok, les recuerdo que este y otros dispositivos están disponibles para la venta. Quien esté interesado o interesada en adquirirlo, pueden buscarlo con el mismo título y también pueden leer la descripción. Ahí está información importante. Nos pueden escribir a nuestro Instagram también. Y pues bueno, este reproductor en formato 3D está funcionando de manera correcta para reproducir tanto discos tradicionales como medios extraíbles, al menos lo que es en USB. Memorias USB, porque los discos duros ya vimos que el de 300 GB pues no lo acepta. ¿Okay? Algunos reproductores Blu-ray no aceptan ese tipo o ese rango de capacidades, entonces simplemente te parece que no lo puede aceptar. ¿Okay? Bien, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker. Y si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.